Ya. Este es el auxiliar 7. Ya vamos a ver los dos temas que faltan por cubrir, que sería regla de la cadena y plano tangente. Ya. Vamos a partir con un resumen cortito y después vamos directo a los ejercicios. Igual les voy a subir cápsulas de casi todo, en verdad. Salvo, lo único que creo que no le puse cápsulas es puse una general de diferenciabilidad, pero ahí no vamos a ver como derivadas direccionales, derivadas parciales por definición. ¿Ya? Vamos a ver como un ejercicio que es solamente diferenciabilidad. Entonces creo que eso es lo único que no tiene cápsula o que no tendrá cápsula. Decir que igual estoy cansada, entonces quizás se me nota más apagada, pero es netamente porque estuve todo el día en la práctica y llegué literal media hora, descansé y a hacer esto. Entonces estoy como medio muriendo. Vamos con el resumen. Ya, regla de la cadena se puede estudiar de varias formas ya. Hoy día principalmente vamos a ver una forma que es como con unos arbolitos, que ya vamos a explicar más allá. Pero existe otra ecuación, ya que esta, que va a estar en las cápsulas, ya desde ya decirles. Básicamente está la regla de cadena que ustedes conocen típica, donde hay una composición de funciones y directamente es como la derivada de la función grande evaluada en la función chiquitita por la derivada de la función chiquitita, ¿ya? Eh, entonces, esta es como mucho más simple y más directa, y entonces por lo mismo va a estar en las cápsulas. La que vamos a ver ahora es como la más compleja que yo considero, que hay que hacer como un arbolito y ver ahí las derivadas y todo. Después tenemos la matriz hessiana, que es la matriz de segunda derivada, ¿ya? Y esta se define en base a las derivadas parciales, no se ve mucho aquí, pero esa es la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x cuadrado y así sucesivamente, ¿ya? Tenemos el gradiente, que básicamente es como la primera derivada, pero para una función que es de una función escalar, ¿ya? Esto es lo mismo que el jacobiano, solamente que está traspuesto, pero para una función que es escalar. Y el gradiente solamente existe para ese tipo de funciones, en cambio el jacobiano está definido para cualquier tipo de funciones. Em, Tenemos entonces después la otra parte del auxiliar, ¿ya? Normalmente estos se verían dos auxiliares, ¿ya? Lo metí todo en uno para que tengan toda la materia y puedan estudiar desde hoy día hasta el sábado y no ver, porque tendríamos que ver si no la otra materia el viernes muy encima. Entonces vamos a ver hoy día ejercicios de las dos materias y el viernes ejercicios de las dos materias, pero esto les basta y sobra para empezar a estudiar, ¿ya? Entonces tenemos igual, ahora sí, hipersuperficie, ya que es una hipersuperficie, básicamente es una definición, ¿ya? Que nos permite después definir el hiperplano tangente, ¿ya? Y lo único importante de las hipersuperficies es que son funciones igualadas a cero, ¿ya? Entonces, si usted tiene, cuando trabaje con hiperplano tangente, una función que no está igualada a cero, usted tiene que igualarla a cero. Por ejemplo, si tenemos un f de x, y igual a z, usted lo que hace es que escribe esto, ¿ya? Y pasa el z para el otro lado, cosa de que lo que usted tenga sea una hipersuperficie, porque los hiperplanos se definen en hipersuperficies, ¿ya? Tienen más aplicaciones hipersuperficie, después lo van a ver en... Mínimo Ahí, de 12 u 11, de 11. ahí está, ya. Después lo van a ver en CA también se ven, creo, las hipersuperficies, si mal no recuerdo, no estoy 100% segura, creo que sí. Eh, pero acá en verdad la aplicación es esa, como permitirnos definir hiperplanos tangentes. ¿Ya? Y los hiperplanos tangentes son esta función, ¿ya? Pero tiene una característica, y ahora lo vamos a ver un poquito más abajo. Em, ya, pusimos también las funciones de clase CK. Como habíamos visto en el auxiliar anterior, existen las funciones de clase C2, que básicamente lo que dice es que su segunda derivada, perdón, la primera derivada es continua, ¿ya? Y las funciones de clase CK lo que tienen es que las derivadas parciales de orden k-1 son continuas, ¿ya? Entonces, como que si es de clase 3, quiere decir que las derivadas parciales de orden 2 son continuas y así sucesivamente. ¿Ya? Y está el lema de Schwartz, que básicamente lo que nos dice es que si tenemos una función que es de clase C2, quiere decir que las derivadas cruzadas em, son iguales. ¿Ya? Es lo mismo derivar con respecto a x y después con respecto a y que derivar con respecto a y y después con respecto a x. Ahora volvemos a lo que es hiperplano tangente. Ya el hiperplano, debería haber puesto un ojo más. Ya. em, Acá está. La función del hiperplano, ya básicamente es el gradiente de una función evaluada en un punto. Esto es producto punto, ¿ya? Por el vector, y estos son dos vectores, por el vector de la resta de variables, ya esto es un vector de variables simplemente, menos el vector de donde yo quiero calcular mi hiperplano tangente. Y esto lo igualamos a cero. ¿Ya? El producto punto, para los que no recuerdan, lo que hace es ver vectores que sean perpendiculares. Onda, si yo realizo, por ejemplo, el producto punto entre x e y, yo lo que estoy haciendo es
tomar el plano X e y bueno, ustedes saben, va a salir como hacia arriba el vector. Y veo el otro vector que es como paralelo a ese plano que se forma entre mi vector X y mi vector Y. ¿Ya? El hiperplano tangente lo que hace, como estamos estudiando dos vectores, uno es el vector gradiente y otro es el vector de las variables menos el punto, lo que uno está haciendo es esto, ¿ya? El vector gradiente a un punto, alguien más está desmuteado. Ahí está. El vector gradiente a un punto, lo deben haber visto con el profe, pero siempre apunta en la dirección de máximo ascenso de la función, ¿ya? Y además de eso, es perpendicular a la función, así digo paralelo, siempre me equivoco. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el gradiente en este punto, el gradiente va a apuntar hacia allá. Si yo quiero ver el gradiente en este punto, el gradiente va a apuntar hacia allá. Siempre apunta perpendicular a donde yo estoy evaluando el gradiente. Entonces, lo que hace esta función es encontrar em, todos los puntos que forman un ángulo de 90 grados con mi gradiente si yo me paro en el origen o donde yo estoy evaluando mi gradiente. Entonces, al final, si se dan cuenta, eso lo que hace es definir un plano. Porque, por ejemplo, si yo me paro aquí, el vector que se forma entre estos dos puntos forma un ángulo de 90. Si yo me paro aquí, el vector que se forma en estos dos puntos forma un ángulo de 90. Y ahí lo mismo pasa acá. Por ejemplo, yo me puedo parar acá y hago así, ¿ya? Y si yo hago un punto, el vector que se forma entre este punto y mi gradiente va a formar un ángulo de 90, ¿ya? Porque ese plano se definió a partir de un plano que ya era perpendicular. Entonces, todos los puntos son los puntos perpendiculares a ese vector, por lo tanto queda un plano que es como se llama plano tangente, ¿ya? Ese sería como el resumen. La regla de la cadena no es algo que se vea tan fácil visualmente, de hecho yo no lo, o sea, como es como más de aplicación, entonces por eso es que no hago como estos dibujitos, que no sabría la verdad qué dibujar. Y lo que sí es como más visual y más como gráfico es el hiperplano tangente. ¿Dudas de lo que es materia? ¿No? Ya. Vamos con los ejercicios. ¿Ya? Em, Primero nos dicen, la P1 consigue una función que está definida desde R2 hacia R, es una función diferenciable, y nos dan una ecuación en derivadas parciales. ¿Ya? Y el objetivo del problema es encontrar una solución a la ecuación. Y aquí nos dan lo primero, y es que para aplicar regla de la cadena yo tengo que tener una composición de funciones. Entonces, casi siempre, cuando ustedes les quieran preguntar algo de regla de la cadena, les van a dar la composición de funciones, o puede que sea alguna arbitraria o alguna conocida. Por ejemplo, el cambio en este caso es cambio a polares. Si se dan cuenta que yo lo que estoy haciendo es una composición, porque yo lo que tengo es que f recibe dos variables, x que depende de rho y de teta, y que depende de rho y de teta, donde x es igual a rho coseno de teta y y es igual a rho seno de teta. Entonces, al final esto de acá, tenemos que f está compuesta con la función x y con la función y, porque al final estos terminan definiendo funciones, ¿ya? Entonces, lo primero es que regla de la cadena siempre tiene composición de funciones. Y después nos van a pedir, a partir de esa composición de funciones, demostrar ciertas cosas. ¿Ya? En este caso sabemos que, voy a ver esto, yo tengo una relación entre la función f y la función g, y es que la función g depende de rho y de teta, pero es igual a esta función a la que yo le aplico el cambio de variable, ¿ya? A la que yo le aplico mi composición de funciones. Al final es un cambio de variable. Entonces, nos piden ciertas cosas. Muestre que si f es solución de la ecuación, ya de esta ecuación que nos dan acá arriba, eh, g verifica esto de acá abajo. Como yo tengo una relación entre f y g, quiere decir que yo puedo trabajar f en la ecuación de arriba, de alguna forma, y a partir de eso, por medio de regla de la cadena, encontrar mi función g. Vamos a ver cómo esto se aplica. Em, ya, lo primero es que acá nosotros sabemos que si yo tengo eh, una ecuación que relaciona x e y con rho y teta, quiere decir que yo puedo despejar también las otras variables. Entonces, rho va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado en raíz, ya que esto es despejar simplemente, y teta va a ser igual a arco tangente, arc tan, de y partido en x. Ya lo único que estoy haciendo aquí es despejar una variable respecto a la otra, resolver el sistema de ecuaciones, básicamente. Ya. Y lo que nosotros vamos a resolver en este caso es que vamos a, como nos piden, resolver la derivada de g con respecto a ρ, vamos a empezar a resolver, eh, a calcular esa derivada utilizando regla de la cadena, ¿ya? Entonces en la A, vamos a tener derivada de g con respecto a ρ, Anaís, ¿sí?
No caché de dónde salió como el despeje del P y del teta. Ah, ya, es que esto de acá arriba es un sistema de ecuaciones, ¿no? Sí. Ya. Entonces, o sea, tú ya sabes que rho es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Que eso lo hemos trabajado en otros auxiliares. Que básicamente tú agarráis esto, lo reemplacé acá, agarráis esto, lo reemplacé acá, y la relación se tiene, ¿o no? Ya, sí. Esa no hay otra. Ya, y la otra, esta acá, sale de hacer y partido en x, ¿ya? Porque ahí vamos a tener rho seno de teta, partido en rho coseno de teta, ¿ya? Solo estoy dividiendo, y esto para que mueran los rho y que básicamente me quede una función que solamente tenga teta, por eso es que se dividen, ¿ya? Y se dividen de esa forma para tener tangente. Entonces al final me queda y partido en x igual a tangente de teta. Podrías hacerlo al revés, ¿ya? Y solamente te va a quedar la inversa de la tangente, pero también está bien, por si acaso, solo que es más fácil así, como que se entiende más. Y después tiro arco tangente para dejar el rho, o sea, perdón, el teta despejado, me queda teta igual arc tangente de y partido en x. ¿Sí? Ya, dale, entendí. Gracias. Pero igual, sea cual sea el cambio que les den, ay, perdón. Sea cual sea el cambio que les den, como si tienen un cambio de dos variables a otro de dos variables, ustedes siempre van a poder como, bueno, sí, siempre van a poder resolver el sistema. A veces el sistema va a ser más complicado, pero en general siempre es como resolver el sistema, en este caso un sistema de dos por dos. Eh, eso, ya. Entonces nosotros, como nos piden calcular esto, uno empieza a calcular esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nosotros de la función g no tenemos absolutamente nada de información. Entonces ahí es cuando empieza a ser útil la regla de la cadena, porque yo no tengo nada de información de g, pero yo sí tengo información de f. Y ahí es que f, por un lado, está compuesta por x y por y, ya que están compuestas por rho y por teta, y por otro lado, yo sé que f satisface esta ecuación, pero yo no sé si g satisface esta ecuación. Entonces al final lo que vemos en este problema es que yo tengo más información. eh, ¿Qué pasó? Hay dos personas que pusieron algo en el chat hace 10 minutos y 5 minutos. ¿Se escucha? Como Paulo y no sé, Power Games. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? Sí se escucha. ¿Sí? Ya, me había asustado. Pensé que no, pensé que ustedes no estaban escuchando. Ya. Entonces nosotros tenemos más información de F. Entonces, lo que uno al tiro atina es como, ok, yo no puedo trabajar con G, pero yo sé que G es igual a F. Entonces yo voy a trabajar con F. Ya, esa es como la lógica. Entonces nosotros sabemos que G es igual a F, entonces derivar G respecto a ρ es lo mismo que derivar F respecto a ρ, porque G es igual a F, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta de algo, y es que derivar F respecto a ρ no es directo, porque tengo primero que pasar por X, ya que X es la que depende de ρ, ¿se entiende? Entonces, eh, aquí lo que surge es un arbolito que uno típicamente hace, que es para anotar las dependencias. Ya en este primer ejercicio voy a anotar el arbolito como bien y lo voy a explicar. Más adelante vamos a hacerlo más rápido, pero lo que uno anota en el arbolito es las dependencias hacia adentro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo primero que notamos es que f depende directamente de x y depende directamente de y. Entonces, yo en mi arbolito anoto f, la función principal que yo quiero calcular las derivadas, y la dependencia que tiene directo, X, Y. Sorry por mis hermanos, lo que pasa cuando estoy en la casa. Por eso no me gustan tanto los Axonate porque siempre suenan muy chiquititos. Ya. Y después de que tengo las primeras dependencias, yo me voy como, eh, voy cada vez refinando y cada vez me voy metiendo en dependencias más grandes, o sea, perdón, más chiquititas. Por ejemplo, X ahora depende de ρ y de teta, y Y depende de ρ y de teta. Si ρ dependiera de otra función, esas también las anoto, y así sucesivamente como hacia adentro de los paréntesis. Entonces aquí tenemos que X depende de, esto es como ρ y de teta, al tiro, y depende de ρ y de teta. ¿Ya? Esto es como algo visual que nos va a permitir ver como las derivadas que tenemos que ir anotando en la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, ya, ¿cómo se trabaja este arbolito? ¿Ya? El arbolito funciona de la siguiente forma. Yo primero veo desde dónde parto y hasta dónde quiero llegar. ¿Ya? En este caso, yo parto de f y quiero llegar a ρ, ¿ya? Porque quiero calcular la derivada de f respecto a ρ. Entonces, el arbolito dice, ok, donde tú partes, vas a empezar a bajar hasta llegar a donde tú quieras derivar. Entonces, en este caso tenemos derivada de f, x, derivada de f, ρ. Perdón, derivada de f, x, derivada de x, ρ. Ya porque ρ está acá, entonces son como esas los como ramitas que tengo que atravesar para llegar hasta ρ. Y después tenemos que ρ también está hacia el otro lado. Ya. Y el arbolito funciona de la siguiente forma. Cuando yo voy bajando por un mismo lado, ¿ya? Yo voy multiplicando las derivadas. Y cuando yo tengo que cambiarme de rama, yo sumo.
¿ya? Entonces, por ejemplo, la derivada de f respecto a ρ va a ser igual a la derivada de f respecto a x, porque voy bajando por la primera rama. Entonces, derivada de f respecto a x. Y después, aquí sigo bajando, todavía estoy por la misma rama, entonces va multiplicado la derivada de x respecto a ρ. ¿Ya? Y ahí llegué como al primer final, donde está ρ. Entonces ya no tengo más ramitas para seguir y ya llegué hasta donde yo quería llegar, que es ρ. Entonces, termina esta ramita. Y ahora me doy cuenta que tengo ρ también en esta otra ramita, entonces necesito empezar a derivar para el otro lado. Como me tengo que cambiar de ramita para poder seguir derivando, va una suma. Aquí tenemos la derivada de f con respecto a y, que es esta primera dependencia, y la segunda, sorry, es la derivada de y con respecto a ρ, ¿ya? Y así vamos como bajando. Entonces voy a mover el arbolito, para que todos lo puedan ver. Acá vamos a tener la derivada de y con respecto a ρ. Y ahí nos damos cuenta que ya vimos todos los ρ. Ya, si tuvieran aquí otra rama que fuera z, que dependiera de teta y de ρ, tienen que hacer lo mismo para todas las ramas. Tienen que llegar a todos los ρ, básicamente, en este caso, porque es para eso con lo que queremos derivar. Em, ¿Alguna duda? Esto es como lo más importante, en verdad. Ah, perdón. ¿Siempre se suman o puede haber algún caso en que se puedan restar? Siempre se suman. Ya, ok. Sí, lo que sí te puede pasar es que después vamos a calcular estas derivadas y hay alguna te puede dar negativo y se empieza a restar y todo eso. Por eso lo arregla la misma derivada. ¿Qué pasa si Rho, por ejemplo, está en el lugar donde está, no sé, el X? Derivas Es una pura como vez. una derivada y después como la del Y voy bajando hasta Rho, ¿cierto? Sí. No Tú sé. dices, por ejemplo, si ρ estuviera acá, Sí, ya. Es que si ρ estuviera ahí, tú lo que tendrías es directamente que la derivada de f, por ejemplo, imaginemos que está así. Ya, así. ρ para un lado está directo y para el otro no. No sé si se puede, nunca lo he visto en un control. Pero ahí tú lo que querías sería que la derivada de f, no, creo que eso no, eso, justo eso no se puede. Ya, pero imaginando que fuera así, y fuera al revés, por ejemplo, ¿ya? Y tú quisieras calcular la derivada de f respecto a ρ, esto directamente es hasta donde tú llegas. En este caso, tú llegas hasta acá. Entonces simplemente vas a tener una derivada, que va a ser la misma derivada de f respecto a ρ. ¿Cachai? Como que paras a donde tú ya llegaste a la derivada a la que quieras obtener. ya, o sea que no, si tengo como el Rho en dos niveles del arbolito, no es como que vaya a derivar una vez con respecto F con respecto a Rho y después F con respecto a Y con respecto a Rho, ¿no es cierto? Según yo, no lo he visto en ningún control y creo que matemáticamente no se puede. Ah, Como ya, siempre esa van es en mi duda. distintos niveles. Sí, eso mismo. Súper. Como lo único es como si Gracias. lo tuvieras arriba en vez de tenerlo abajo, llegas hasta ahí, pero no sigues derivando, entonces te queda una pura derivada. ¿Sí? Pero Súper. así como que aquí estuviera rojo y acá estuviera rojo también, no, eso no lo he Ajá. visto nunca. Ya, súper, gracias. De nada. Anaí, yo tengo otra duda. Dale nomás. Tú cuando dijiste ya, cuando hay un cambio como de ramitas se suman y eso es como cuando cambiáis de analizar como el y, o sea, el x con respecto al y. Sí, Pero, por ejemplo, para llegar a rho, tú lo habías escrito al revés, habías escrito como teta rho, así. abajo. Entonces ¿Sí? cambiaban los circulitos. Ah, y ahora lo Así escribiste lo como tenía, ¿no? Sí lo diferente. escribí. No, no lo O sea, ahora escribiste lo como escribí. diferente. No, así estaba antes. Lo acabo de dar vuelta. Ya, es que por eso, porque antes quedaba el X como por la ramita no sé, del borde, por decirlo así, y después el RO estaba como en la ramita adentro, entonces no sabía si ahí se Ah, sumaba o se ¿así? multiplicaba. Entonces, sí, ¿Así te refieres? sí, así estaba, que lo Ya. anoté yo justo cuando lo estaba haciendo, entonces, Sí, ¿así? ahí ¿Ese no, estuvo? sí, así, sí. Ya. Excelente pregunta. Lo que pasa es que aquí no estáis cambiando de ramita, porque lo que estáis bajando por esta misma. Si te das cuenta, lo Ah, que pasa ya, es que la ramita es la es. grande, entonces, como la primera, por decirlo así. O sea, también podría ser la chiquitita. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo al tiro. Em, P, U, eh, ojalá así. Por ejemplo, así. Ro, teta. Ya, por ejemplo, imaginemos que fuera así ese arbolito. Eh, Al tiro hago un resumen. Déjame responder estos dos y lo hago un resumen rápido. Igual es largo de explicar, así igual voy a pasar por encima por el ejercicio para hacer el resumen. Te recomiendo igual después verlo de nuevo porque el explicar el arbolito es medio denso. Entonces, eso no lo voy a resumir tan detallado. Ya. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras esto,
Y tú en este caso, si tú te das cuenta, tendrías que irte por... Ay, ya. Em, ya. Tendrías que hacer así y después irte acá a teta, o sea, perdón, a ro y acá a ro. Ya. Si tú te das cuenta, aquí, por un lado, aquí tienes una pura derivada y después donde se separa es aquí, porque aquí tienes dos flechas. Entonces, ahí donde se separa, después de hacer la primera derivada, tú deberías hacer la suma. Por ejemplo, acá sería derivada de f con respecto a x, em, y esta multiplicada em, por todo lo que está en esta subramita. Entonces aquí sería derivada de x con respecto a... Ay, pucha, puse un p, mal ejemplo. R o m, ya sí, M. Ya. Mal ejemplo porque era un p y el otro un rho, pero al final se ven igual. Ya, derivada de x con respecto a m, derivada de m con respecto a rho, más derivada de x con respecto a q por derivada de q con respecto a rho. Si te das cuenta, donde se separa la suma es donde yo tengo dos flechitas que están saliendo desde la misma variable. Ya, ¿Se cacha? entiendo. Entonces aquí Sí, donde estáis separando es en este punto, porque aquí tenéis dos flechitas que van hacia distintos lados. Acá lo tendríais más abajo, ¿cachai? Acá en el X. Y por eso te queda como, el primero te queda multiplicando a las dos cosas, porque ahí todavía no te separaste de rama. ya entiendo. Y también mi duda es como, por ejemplo, hay que escribirlo cuando tenemos la herramienta principal, la que estábamos analizando del X y el ROY y el teta. Ujú. Se escriben en el mismo orden. Si yo escribo a las ramitas de X como rho teta, las de Y también tienen que ser rho teta o es como conveniente a lo que a mí me sirva o da lo mismo. Como dar vuelta esto con esto. ¿Esto? Claro. Ah, da lo mismo, porque como al final tú, no importa cómo, en qué sentido pongas eso, porque vaya a llegar igual a este, solo que en vez de hacerlo hacia allá, lo vaya a hacer hacia acá, pero te va a quedar igual multiplicado, entonces no afecta. Ah, ya. Ya, eso. ¿Sí? Gracias. Sí. De nada. Y ahora voy a hacer un resumen cortito. Estamos viendo... Ay, borré todo el árbol. Shit, espérame. Voy a arreglar el árbol para que esté como estaba antes. Ah, ahí sí. Ya. Y aquí teníamos ro, teta. Y aquí, x, ro. Ya. Así. Ya. Un resumen cortito. Básicamente estamos viendo regla de la cadena y se nos da esta composición de funciones. La regla de la cadena siempre se aplica a composición de funciones. Y en este caso, si tú das cuenta, esto es lo mismo que escribir f, que depende de x, de teta y de y, perdón, de teta y de ro y de teta, coma, y que depende de ro y de teta, ¿ya? Porque esta es una variable y esta es otra variable, entonces yo le pongo esta variable x y esta variable y esas variables lo que tienen es que son funciones, porque dependen de otras dos variables. Entonces al final queda una composición. Y básicamente nos piden, muestre que si f es solución de esta ecuación que nos dan arriba, entonces g, que g lo que tiene es que es igual a f, solo que con variables distintas, muestre que G satisface esta ecuación de acá. Entonces yo le explico a las chicas que lo que pasa en este tipo de ejercicios, en general en regla de la cadena, es que a ti te dan más información de una función que de otra. Ya, en este caso nos dan f, nos dan cómo está compuesta, nos dicen que cumple esta ecuación y todo eso. Entonces lo que pasa es que si uno intentara calcular directamente la derivada de g con respecto a ρ, uno no podría. ¿Por qué? Porque g no tiene nada de información. Entonces lo que uno hace es que como g es igual a f, calcula la derivada de f con respecto a ρ. ¿Ya? Dije teta antes, creo. Perdón. Y la derivada de f con respecto a ρ, como es una composición de funciones, es necesario aplicar regla de la cadena. Y ahí se utiliza este arbolito. Que básicamente lo que nos dice es cómo van a quedar las derivas parciales. Como una mnemotecnia, para saber cómo van a quedar las derivas parciales. Entonces, eso. La reunión termina en 10 minutos. Ajá, ya. Entonces, eso. Y ahí te recomiendo ver el video porque, en verdad, explicar este arbolito es como medio denso. Entonces, pero básicamente es una mnemotecnia. Las derivas parciales te quedan así, que es lo que importa. Ya, entonces tenemos eso. Nosotros en este caso sabemos qué es x y sabemos qué es y. Entonces yo sé que, por ejemplo, la derivada de x con respecto a ρ va a ser igual a la derivada con respecto a ρ de ρ coseno de teta, y eso no es más que coseno de teta, ¿cierto? Y yo también sé que es y. Entonces si yo calculo la derivada de y con respecto a ρ, lo que estoy haciendo es calcular la derivada de ρ seno de teta, y eso es igual a seno de teta. Entonces, estas dos derivadas yo las puedo reemplazar en mi función de aquí arriba. Voy a copiar esta y me la voy a llevar, que es la que habíamos despejado a partir de las derivadas como parciales, de aplicando regla de la cadena. Entonces tenemos esto, y yo aquí puedo
puedo reemplazar esta y puedo reemplazar esta. La primera por coseno de teta y la segunda por seno de teta. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? No, 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 no. Ya. Eh, Ahora, yo tengo esto, pero esto no me sirve, ¿ya? Yo lo que quiero hacer es trabajar con la información que tengo. Entonces, yo lo que quiero forzar es tener esto, ¿ya? Y si nos damos cuenta, esta ecuación solamente tiene f, x e y, no tiene ni rho ni teta. Entonces, esa es la primera intuición que me dice a mí que yo tengo que trabajar mi ecuación para eliminar los rho y los teta, porque si yo quiero agarrarme a la información que tengo, necesito que no quede en función de rho y de teta, o encontrar alguna forma de sacar esto, ya de formar esto. Entonces, aquí nos damos cuenta que yo sé que x es igual a rho coseno de teta. Entonces yo voy a forzar que aquí haya un x y que aquí haya un y. Con un ni quita ni pone conveniente. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la derivada de f por la derivada de x por rho coseno de teta. Ahí, sorry, por mi error. Partido en rho más la derivada de f con respecto a y por rho seno de teta partido en rho. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya estoy multiplicando por un 1, entonces no estoy cambiando para nada la ecuación. Pero yo tengo una expresión para esto, que es x, y tengo una expresión para esto, que es y. Y a la vez, yo había despejado antes cuánto valía, o sea, cuál era el cambio de variable de rho hacia x e y, que era raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar todo esto en la ecuación que yo tengo para eliminar los rho. Entonces, eso es lo que hacemos. Y aquí lo que vamos a reemplazar es derivada de f con respecto a x por x partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado más derivada de f con respecto a y por y partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna duda de eso? Ya. Y ahora vamos a factorizar el 1 partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado, ya porque es lo único que comparten las dos expresiones. Y voy a reordenar los términos, ya, pero esto solo para que lo veamos claro. Reordeno los términos. ¿Se dan cuenta? Tengo lo mismo, solo que cambié la multiplicación de lado. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Porque aquí, si se dan cuenta, se formó lo que yo tenía por enunciado, que es esto de acá. Entonces yo sé que como f satisface esa ecuación, yo puedo reemplazar el alfa partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es como súper conveniente. Entonces, acá reemplazamos, y nos queda 1 partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado por alfa, sorry que gritan tanto, x cuadrado más y cuadrado. Y lo reemplazo bien, sí. Y ahora simplemente factorizamos esto, o sea, matamos esto porque se simplifica, y nos queda entonces que la derivada de g, que era lo que yo partí calculando originalmente, respecto a ρ, es igual a el alfa. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de que se corte la grabación? No, creo que todavía alcanzamos a seguir. ¿Alguien tiene una duda de eso? ¿Se dan cuenta? Es como aplicarle a la cadena y como trabajar convenientemente para poder simplificar cosas y forzar lo que uno tiene, la información. Uno en realidad la cadena siempre tiene que forzar, como casi siempre tiene que forzar, trabajar con lo que uno conoce. Ya es como es el truco, ¿verdad? ¿Ya? ¿No? ¿Nada? Ya. Creo que alcanzamos a hacer la B porque es muy rapidita. Eh, ya. Entonces la B nos pide encontrar G no polinomial que verifique lo anterior. ¿Ya? Y nosotros de la parte anterior teníamos esto. ¿Ya? Entonces aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es simplemente integrar, porque yo quiero despejar g, y aquí tengo la derivada de g. Vamos a integrar respecto a d rho. Eh, sí. Entonces vamos a tener que aquí tenemos la integral de la derivada de g respecto a rho, integrada respecto a rho, igual a la integral de alfa respecto a rho. ¿Ya? Y si nos damos cuenta aquí tenemos la integral de una derivada respecto a la misma variable. ¿Ya? Y eso no es más que g de rho, teta. Definitivamente, listo. ¿Ya? Y aquí va a pasar algo, ¿ya? Y es que va a botar una constante. Ya vamos a anotar al tiro esta constante. En un segundito. Y por otro lado, tenemos la integral de alfa respecto a rho, y ahí eso es alfa rho, porque alfa es un real, una constante, entonces sale de la integral, me queda simplemente la integral de rho. Y aquí sale una constante. Ya, con las derivadas parciales ocurre algo, y es que esa constante sí puede ser una función, pero tiene que depender de la variable por la que yo no estoy derivando, o sea, integrando. Porque si nos damos cuenta, si yo derivo esta integral respecto a rho,
lo que va a pasar es que como esta constante únicamente depende de teta, esta constante se va a morir. Ya me sigue la idea de por qué cuando uno deriva algo que es como derivada parcial, la constante puede depender de la otra variable. Yo no cacho mucho. Ya, porque piensa que si tú tienes como, yo voy a anotar cualquiera, tú tienes como rho cuadrado por coseno de teta igual a alfa rho más teta cuadrado, por ejemplo, yo te digo ya, deriva esto respecto a rho. Lo que va a pasar es que este te va a dar 2 rho coseno de teta, ¿no? Este te va a dar alfa, y acá este se va a morir, porque estoy derivando teta respecto a la otra variable que es rho. Entonces, si tú derivas y x respecto a y, ¿cuánto te da? Cero, ¿o no? ¿Sí? ¿Se cachó? Sí. Ya, entonces al final lo que va a Sí. pasar es que esta constante va a morir. Entonces acá pasa lo mismo, solo que a la inversa. Como tú estás derivando respecto a una de las dos variables, perdón, integrando respecto a una de las dos variables, que es rho, cuando tú integres, esa constante puede depender de la otra variable, porque si yo derivo esto respecto a rho, esta constante va a morir y voy a recuperarlo de arriba. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Sí, ya, fue ya. Ya, entonces eso. Y nosotros ya tenemos como una expresión para g, pero nos piden encontrar, nos dicen, encuentre alguna función g no polinomial que satisfaga lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces yo aquí me doy cuenta de que esto es polinomial, que es una constante por un rho. Y esto de acá, yo tengo que, la única condición, porque como es una constante que depende de teta y me dice, encuentra alguna solución, yo puedo encontrar la que yo quiera. Entonces yo lo que voy a hacer es forzar que esa solución sea efectivamente no polinomial. Y en este caso vamos a elegir la constante como g igual a rho de teta igual a alfa rho más tangente de teta. Y vamos a ver después por qué es tangente de teta, pero en verdad si usted hubiesen elegido cualquier otra función no polinomial que dependiera de teta, coseno de teta, seno de teta, da igual, esta solución habría estado correcta porque nos dicen encuentra una solución. Si yo planteo la constante que yo quiera, mientras no sea polinomial, estoy al otro lado. ¿Alguna duda de eso? Ah, ¿cómo se te ocurre forzar? En verdad es como cualquier ejercicio donde, por ejemplo, si tú tenés como, demuestre que o sea, en casi, pasa en casi todos los ramos en que te piden, te dan una serie de hipótesis y te dicen, a partir de estas hipótesis, pruebe que se tiene esto. ¿Ya? Cadena es como lo mismo. Tú tenías una serie de hipótesis, ya en este caso son dos hipótesis. La primera es que tenemos esta composición de funciones y la segunda es que se cumple esta definición de acá para la función f. Entonces, esas son las dos únicas herramientas que yo tengo para poder demostrar lo que me están pidiendo. Entonces, como nos damos cuenta, acá nos piden la derivada de g respecto a rho y nos dicen que es igual a alfa, que convenientemente es la misma alfa que está en una de nuestras hipótesis. Entonces, eso te dice, yo voy a empezar a trabajar mi expresión y en algún lado tengo que meter esto para que me salga el alfa. ¿Se cacha? Entonces, como tú podías, yo de hecho recomiendo como anótense las dos cosas que pueden trabajar, a veces van a ser más, a veces van a ser tres hipótesis, cuatro, y ustedes siempre van a tener que ver dónde las pueden meter para recuperar lo que quieren. Si, em, como que al final te va a pasar que, por ejemplo, tú te vayas a poner a trabajar, regla de cadena siempre es como bien mecánico. Te voy a empezar a trabajar acá tus derivadas parciales, ¿ya? Y va a llegar hasta esto, hasta acá, hasta acá, ¿ya? Y ahí ya trabajaste completamente una de tus hipótesis, que es la composición de funciones, y tú vas a decir, ok, pero yo tengo que demostrar que la derivada de g con respecto a ρ es igual a un alfa. Y yo aquí no tengo un alfa. Entonces tú empiezas a pensar, ok, ¿dónde meto el alfa? ¿Dónde esfuerzo que esté esta ecuación para poder recuperar el alfa que tienes? ¿Cachai? Y sí, se va a acabar el tiempo, así que vamos a dejarla ahí. La C la voy a hacer ahora que voy a subirles de nuevo el link y hacemos la C y seguimos con la Petra. Eh, así que corto el sub, lo subo de nuevo